Muy bien, entonces vamos a ir acabando entonces la experiencia 8 con este tema que estábamos viendo. Hemos estado viendo los relieves de la costa, sierra y selva, pero justo para enfocarnos ahora en un aspecto final, que es la importancia, obviamente, de la agricultura, dado que en estos relieves, en muchos de ellos encontramos valles y hay las pampas, sobre todo en la costa, y los valles en todo el Perú, donde se puede realizar la actividad económica de la agricultura. Sin embargo, hay problemas en base a esto, o hay problemas con esto a nivel mundial, así que vamos a ver un video primero para orientarnos y saber qué problema hay con la agricultura mundial. Entonces, vamos a el EduBlog. Un momentito. Me estaba cargando el video un momento, por favor. Como pueden ver ahí el título es Comprendemos la problemática de la disminución del espacio agrícola. Ahora, por cuestión de tiempo, tal vez no podamos ver algunos videos. De hecho, aquí he subido los videos de Aprende en Casa. Estos tres primeros, los vamos a ver en un momento más, son programas de Aprende en Casa. El último es el de ayer. Ayer a las 11:30 hubo el programa, el único para nosotros de esta semana. Y la semana pasada, y creo que la antepasada, o la antepasada, hubo estos dos programas de Aprende en Casa. En total creo que ha habido tres para el primer año. Y estos programas todos han estado hablando de este aspecto del espacio agrícola. Vamos a esperar que cargue un poquito. Por cuestión de tiempo, no nos alcanza el tiempo para verlos, porque son tres y cada uno es más o menos 25 minutos, un poco más, un poco menos. Así que no podríamos verlos todos, pero yo les recomiendo que los vean porque les van a dar información adicional. Como pueden ver, este primero, del lunes 25 de octubre, el título es ¿Por qué disminuye el espacio agrícola y cómo se relaciona con la salud? Y justo es el tema que nos toca ver, así que creo que sería muy bueno que lo vean. Otro aquí, del martes 2 de noviembre, la semana pasada, cómo se relaciona la disminución del espacio agrícola con la inseguridad alimentaria, que ahorita vamos a ver en un video más corto, que también está interesante para que lo vean. Y el de ayer, ¿qué acciones propondrías para la recuperación del espacio agrícola en beneficio de la salud de las personas? Como pueden ver, cada semana ha habido un programa en las últimas 3 semanas, así que ahora nos toca hablar de estos temas, así que yo les recomiendo que los vean porque evidentemente por alguna cuestión de tiempo no podríamos verlos enteros, ninguno de los tres, pero están acá para que ustedes los puedan revisar. Más bien, y para empezar la explicación, vamos a ver brevemente estos dos videos, este que dice degradación del suelo terrestre y este que dice la degradación del suelo, un mundo sin suelos fértiles, que de alguna manera se relacionan, por supuesto, con el primer programa de Aprende en Casa, ¿no? Pero que son más cortos. Pues vamos a ver este. Hola a todos. Vamos a verlo de mi sonido un momento, espérense. Bien, apago el micrófono y pongo los videos. Y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaremos todo lo que debes saber sobre las causas y consecuencias de la erosión del suelo. Se conoce como erosión a la degradación del suelo terrestre a través de la acción de factores naturales como el viento o el agua y por la acción del hombre. La erosión consiste en la movilización de las rocas o sus pedazos, arena o polvo de un sitio a otro, ya sea por el viento, la propia gravedad o el agua. Por ejemplo, los ríos transportan sedimentos de las montañas, ya sean pequeños trozos de rocas, arena o polvo.
Durante su transcurso los van arrastrando y finalmente los depositan en otro sitio, cambiando así la fisonomía del paisaje. Causas de la erosión del suelo. Las causas que provocan la erosión del suelo pueden ser muchas y muy variadas. Erosión hídrica. Es la erosión causada por el movimiento del agua en sus múltiples formas: la lluvia, que rompe la tierra, las corrientes de los ríos, el golpeo de la lluvia, el arrastramiento o las olas golpeando el suelo, etc. Erosión eólica. Es el tipo de erosión provocada por el viento, que se lleva arena, polvo o cenizas de un sitio para otro. Erosión química. Es la descomposición y cambios en la estructura de la roca por las alteraciones que se dan en el oxígeno, agua o dióxido de carbono. Erosión por temperatura. Cuando las temperaturas son altas, las rocas se expanden y acaban por agrietarse. Lo mismo sucede cuando las rocas se congelan y se descongelan. Y por último, otra de las causas es la acción del hombre. La deforestación, la agricultura intensiva, el pastoreo intensivo o el riego artificial son algunas de ellas. Consecuencias del deterioro del suelo. El ecosistema se desequilibra, perdiendo a muchas de sus especies endémicas y favoreciendo el crecimiento de las especies oportunistas. La tierra cada vez se va volviendo menos fértil, lo que aumenta el uso de fertilizantes por parte de los agricultores. Al final, esto acaba con una tierra totalmente inútil para el cultivo. Pérdida de flora y desaparición de especies. Pérdida de la humedad aportada por la flora, mayor riesgo de desprendimiento de rocas, pérdida del rendimiento de la tierra y aumento del coste al cultivarla. En la ganadería aumentan los costes de mantener y alimentar a los animales, ya que desaparecen los pastos, y el empobrecimiento de las poblaciones rurales hace que la población se desplace hacia las ciudades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal de Ecología Verde para estar al día de todos los vídeos que subimos con los que pretendemos cuidar el mundo como se merece. ¡Hasta la próxima! Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. Aunque no lo parezca, el suelo es un recurso igual de esencial que los grandes bosques o el agua dulce, ya que este proporciona minerales a las plantas y árboles, además de almacenar una gran cantidad de carbono y ser el hogar de un sinfín de insectos y microorganismos. Es por eso que resulta alarmante que cerca de 24.000 millones de toneladas de suelo fértil se pierdan al año, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria, agrava el calentamiento global y destruye la biodiversidad del planeta. Así que hoy te voy a hablar de esta situación que para muchos pasa desapercibida, pero que representa un gran problema. Para empezar, el suelo es un recurso no renovable, es decir, no se puede recuperar en el marco de tiempo de una vida humana, ya que se requieren cientos de miles de años para formar suelo fértil. Sin embargo, se necesita poco menos de un año para desaparecer la misma cantidad a través de la erosión. Al proceso que erosiona el suelo hasta dejarlo inservible se le conoce como desertificación, y este se debe principalmente a dos factores. El primero se da de forma natural al presentarse variaciones en el clima, y el segundo es producto de la actividad humana. Este último se debe en gran medida a la rápida expansión agrícola y al manejo insostenible de las tierras de cultivo y pastoreo. Esto provoca que el suelo sufra sobreexplotación, dejándolo sin su recurso más preciado, el agua. Y para que te des cuenta de qué tan rápido se da esta expansión, se estima que actualmente 1/3 de la superficie de la Tierra se dedica al cultivo y pastoreo. La desertificación trae consigo serios problemas, entre los que se encuentran la pérdida de biodiversidad y la reducción de los recursos necesarios para la vida de las personas. Además, el suelo mitiga el cambio climático a través del secuestro de carbono y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es aquí en donde la situación se pone un tanto más complicada, ya que, al ir disminuyendo el suelo fértil, el cambio climático se hará cada vez más evidente. Por poner un ejemplo, los periodos sin lluvia se hacen más y más largos, y cuando ésta finalmente llega, lo hace de una forma demasiado intensa, provocando que el agua no se filtre y simplemente circule por la superficie, lo cual no soluciona el problema. Por otro lado, cabe aclarar que la mayoría de los alimentos que consumimos provienen del suelo. Es por eso que la degradación de este, que para muchos de nosotros pasa desapercibida, puede tener grandes consecuencias para la humanidad.
Es en este punto en donde me gustaría citar al secretario de la Alianza Global del Suelo, Ronald Vargas, quien menciona que la atención y el compromiso dedicados a suelos saludables y vivos serán aliados cruciales para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. Es por eso que se siguen evaluando formas que permitan frenar la expansión agrícola. Todo esto mediante el aumento en el rendimiento de las tierras de cultivo, como lo puede ser un modelo que haga un mayor uso de las plantas para la alimentación humana y menos de aquellas destinadas para fabricar proteína animal, ya que, por si no lo sabías, la producción de carne requiere grandes cantidades de agua y tierras. Se estima que para obtener un solo kilo de carne son necesarios 20.000 litros de agua. Además, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor de 3/4 partes de la superficie cultivada de la tierra se utilizan para alimentar al ganado. Lo que voy a decir a continuación es desde mi perspectiva, así que me gustaría saber tu opinión al respecto. Es evidente que al ritmo en que se están dando las cosas, la producción de alimentos será insostenible en las próximas décadas, y no cabe duda de que es una problemática que nos compete a todos. A mi manera de ver las cosas, deberíamos de replantear la forma en que nos alimentamos. Y no estoy sugiriendo que nos volvamos necesariamente vegetarianos, simplemente recomiendo reducir nuestro consumo de carne hasta los niveles adecuados, ya que actualmente nos hemos acostumbrado a comer carne con demasiada frecuencia, que no solo genera daños al medio ambiente, sino también a tu salud. Pues hasta aquí dejamos el video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, déjamelo saber con un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te ha hablado Alexander y nos vemos en un próximo video. Adiós. Aunque no lo parezca, además de almacenar una gran Muy bien, entonces todos los videos nos han mostrado el problema de la degradación del suelo como un problema mundial y que diferentes situaciones, como vamos a también a leer en la actividad, nos limitan la agricultura, que es la fuente de alimentos más importante. Vamos a ver la actividad entonces. Vamos. Bien, entonces tenemos aquí la actividad. Ya hemos visto el título de la problemática. Esto. Bien, menciona aquí, por ejemplo, que la agricultura es una actividad que también ocasiona muchos empleos. Acá se habla de casi 2 millones, más de 2 millones de personas que trabajan en el Perú dedicada a la agricultura. Y de hecho, por ejemplo, la agroexportación también es otra actividad o ligada a la agricultura, pero esencialmente para exportar, que también tiene mucha o genera mucho empleo en el país. Y aquí se le menciona, ¿no? ¿Por qué son importantes los suelos? Y como hemos visto en el video, hay varias razones. Sobre todo porque el suelo nos ayuda pues, a la producción de alimentos, fibras, combustibles o productos medicinales, sostienen la biodiversidad, porque la mayor parte de la biodiversidad pues, tiene que ver con la vegetación, ayudan a combatir y adaptarnos al cambio climático. Mientras más árboles haya, podemos controlar el ciclo del carbono y podemos reducir la contaminación. Esa es la importancia de los árboles. Mientras menos árboles tengamos, digamos que tenemos menos posibilidades de enfrentar el cambio climático. Almacenan y filtran el agua de la lluvia, el agua de los ríos, mejorando nuestra resistencia, ¿sí? Ante inundaciones y sequías. De hecho, una manera de evitar, por ejemplo, las inundaciones es tener vegetación a lo largo de los ríos. Si hay vegetación, árboles, arbustos a lo largo de los ríos, estos pueden evitar que el río se desborde o pueden reducir el desborde de los ríos, con lo cual pueden proteger a nuestras ciudades y pueblos que muchas veces están al lado de los ríos y que cuando estos se desbordan terminan inundados. Uno de los problemas está justamente la deforestación que evita esta protección
Y algunos pueden pensar, ¿no? Ah, entonces hay que construir muros de contención. Pero inclusive los muros pueden ser socavados por el agua y superados. En cambio, la vegetación es una resistencia más fuerte. Y también, obviamente, ayudan ante la sequía. Son un recurso no renovable, por eso hay que conservarlo y son esenciales para la seguridad alimentaria, ¿no? Uno de los videos de Aprende en Casa menciona eso, ¿no? ¿Qué es la seguridad alimentaria? Bueno, tener los alimentos necesarios para alimentarnos, tener los alimentos necesarios para la población, eso es la seguridad alimentaria. Entonces, un país tiene seguridad alimentaria cuando produce los alimentos y esos alcanzan y sobran para la población. Entonces, evidentemente no todos tendrán el mismo dinero para comprar todos los alimentos que desean, pero hay los alimentos, están ahí, están a nuestro acceso. En cambio, un país que no tiene seguridad alimentaria es aquel que no produce los alimentos necesarios para su población y por tanto puede pasar hambre o necesita la ayuda internacional para tener alimentos, como pasa con muchos países de África, que por cuestiones de sequía, guerras, malos gobiernos, tienen siempre problemas con el hambre. Y es la ayuda internacional la que lleva alimentos, y sin los cuales pues, la gente se moriría de hambre. Entonces, es un problema grave esto de la seguridad alimentaria, ¿no? Y como menciona ahí, un futuro sostenible en el sentido de que la agricultura o toda actividad debe ser sostenible en el sentido de que cuide el ambiente para que esa actividad se mantenga en el tiempo. Entonces hay muchas razones por las que los suelos son importantes. Y acá les preguntan a ustedes, ¿no? ¿Por qué son importantes los suelos? Entonces, tomando en cuenta estas respuestas, resúmanlas en un texto aquí, lo que está muy, pero muy asequible. Ahora, si los suelos son tan importantes, lamentablemente está pasando que los suelos, como hemos visto en los dos videos también, están degradándose, o sea, están perdiendo su calidad. Y un suelo que se degrada puede hasta desaparecer. Los desiertos o la roca viva que hay a veces en los desiertos son alguna vez tal vez fueron suelos eh, que eran cultivables, pero la erosión los ha dañado tanto que ya no queda nada y por tanto ya no hay nada ahí que se pueda usar, ya quedó simplemente la roca. Entonces, hay diversos factores que degradan los suelos. Por ejemplo, aquí se menciona la desertificación, que es el aumento de los desiertos. Es cierto que los desiertos son naturales, el hombre no creó los desiertos, se han creado a través del tiempo, pero el hombre sí puede aumentar el tamaño de los desiertos. Nosotros estamos ocasionando problemas de desertificación, que los desiertos aumenten. ¿Y eso en qué y por qué o de qué manera estamos aumentando los desiertos? Con la deforestación. Porque al usar los árboles para la madera o inclusive para la agricultura, porque también se puede cultivar en la selva, talando árboles, prendiéndoles fuego y usando esa ceniza como abono para cultivar, sí se puede hacer eso. Es un método muy antiguo. Lo usaban muchos pueblos, por ejemplo los mayas aztecas de Centroamérica lo usaban. Ese método es conocido como la rosa, con Z, no con S, ¿no? Y también se usa en la selva actualmente, en nuestra selva peruana. Pero el problema es que esto no es la mejor agricultura porque los suelos de los bosques no son los mejores para cultivar. Sí se pueden usar para cultivar, pero no son ideales. Eventualmente ese suelo ya no va a producir y se va a abandonar y usualmente el campesino que vino ahí a trabajar volverá a hacer lo mismo, ¿no? Talar otra parte de la selva y volver a lo mismo, ¿no? Entonces, el problema está en eso, ¿no? Que al hacer eso, se talan árboles que muchas veces ya no se vuelven a sembrar, sino que se abandonan simplemente y poco a poco eso se va erosionando. Y cuando eso se va erosionando, poco a poco va desertificándose. Entonces, realmente el ser humano está haciendo esto, está ocasionando el aumento de los desiertos, sobre todo en África y en Asia. Y como pueden ver acá, tiene mucho que ver también con la actividad ganadera, la agricultura intensiva, como dije,
y también el viento y el agua, ¿no? Que son elementos naturales que, como hemos visto en el primer video, erosionan el suelo, ¿no? Y lo van eliminando todo lo que hay en él. En el caso del Perú también hay este problema, sobre todo en la costa, por la salinización del suelo y la contaminación del suelo por relaves mineros y erosión eólica e hídrica, ¿no? Erosión eólica es justamente el viento, erosión hídrica es justamente los ríos, sobre todo los ríos en este caso, que nos dan vida, pero también van erosionando el suelo si es que no tienen algo que los proteja. En la sierra, el problema es el sobrepastoreo, la contaminación y también está la erosión eólica e hídrica, o sea, el viento y el agua de los ríos. Y en la selva, el primer problema es la erosión hídrica. Entonces sí tenemos este problema en el Perú, una vez no tan grave como en África y en Asia, donde es un asunto más serio, pero sí tenemos estos problemas. Y yo diría que en el caso de la selva son los más problemáticos también, tiene que ver la tala ilegal, ¿no? Que destruye el bosque, eso lo vamos a ver ahorita en la deforestación. La erosión que vimos en el video se da por la remoción acelerada de la capa superior del suelo, o sea, la parte que se puede cultivar, y esta remoción se da por el agua, por el viento o por la agricultura también. Esa es la deforestación, que es talar árboles, a veces de manera indiscriminada, y esto degrada el bosque porque el árbol protege, los árboles en la selva protegen al suelo. Y bueno, cuando llueve, obviamente esa agua llega al árbol, llega también al suelo y permite que haya vida. Por eso que la selva pues es tan hermosa, ¿no? Y tan intrincada. Pero cuando se talan los árboles para buscar oro, como ocurre en Madre de Dios, o por la tala legal o ilegal, bueno, si está la legal, tiene permisos y tiene controles, pero si está la ilegal o es la minería ilegal, no hay control que haya. Entonces lo que se quiere es buscar la madera o buscar el oro y no importa lo que haya, ¿no? Entonces destruyen todo y se usan químicos también y eso obviamente la deforestación va ocasionando que el suelo que ya no tiene árboles quede libre, ¿no? Ante la lluvia, que en la selva llueve mucho y poco a poco se va degradando. Y eso puede originar con el tiempo que lo que alguna vez fue un bosque, con el tiempo sea un desierto. Y eso ya está pasando en nuestra selva y en Brasil sobre todo. También tiene que ver aquí la ganadería y el sobrepastoreo. Y es que la agricultura, perdón, la ganadería es una actividad obviamente muy importante. La ganadería extensiva, que es la ganadería muy difundida aquí en el Perú, es también un factor que degrada el suelo. En este caso, los dueños de vacas y animales diversos los llevan a comer los pastos, están libres. Y por tanto, ellos, estos animales, continuamente pisotean los pastos y van, además que lo van comiendo, por supuesto, van originando la pérdida de la cubierta vegetal del suelo. Entonces, al dejar esa cubierta libre por lo que estos animales han comido o han pisado, el agua y el viento van arrastrando esa cubierta y se va poco a poco degradando. Entonces, ahora pastoreo, que implica esto, también es un problema que degrada los suelos. Y también está la contaminación del suelo, ¿no? En este caso, tiene que ver con sustancias químicas que se lanzan, sea por la minería ilegal, sea inclusive nosotros, ¿no? Que a veces podemos terminar lanzando al baño o a cualquier lugar algo que ya no nos sirve y que no conviene que se tire en el lavado, ¿no? Entonces, esas sustancias o aceites, por ejemplo, cualquier otra cosa que se lance así al suelo, va degradándolo, va dañándolo, ¿no? Entonces, de frente a esto, hay una opción, que es la agricultura orgánica. Bien, aquí hay un texto que nos habla de la agricultura orgánica, que tiene dos partes. Vamos a conocer un poco de esto. Quisiera saber si alguien, por favor, puede leer ese texto. Creo que sí se puede ver. ¿Quién lo podría leer, por favor? Para que yo no lea todo siempre.
Profesor, ¿yo lo podría leer? Sí, por favor, léelo. ¿Qué es la agricultura orgánica? La agricultura orgánica es un enfoque agrícola que aboga por productos sanos y libres de componentes que puedan dañar al ser humano y a la naturaleza. Entre ellos están los pesticidas industriales, insecticidas, fertilizantes, organismos genéticamente modificados, medicamentos químicos, hormonas, potenciadores de crecimiento, etc. Uno de los principios de la agricultura orgánica es proporcionar alimentos con un valor nutricional óptimo y un mínimo de ingredientes peligrosos, utilizando únicamente sustancias permitidas. Otro principio de la agricultura orgánica es usar un forraje 100% natural para el ganado y su posterior procesamiento sin productos sintéticos. Las técnicas de la agricultura orgánica implican el cuidado de los trabajadores del campo y tienen como objetivo mantener el equilibrio armónico en el medio ambiente, manteniéndolo lo más vivo y productivo posible. El principio de la salud en la agricultura orgánica recomienda evitar los productos químicos peligrosos, cuyos residuos venenosos tienen un impacto negativo en múltiples niveles, afectando a los organismos microscópicos del suelo, a los cultivos, a los animales y a los seres humanos. Un suelo sano produce cosechas sanas y a las cosechas sanas fomentan una mente sana en tu cuerpo sano con buena inmunidad, propiedades de regeneración y sin sufrir enfermedades. Ese también lo Realmente, leo, profesor. sí, por favor, lee la parte que dice ecología. Ecología. Este principio implica la utilización de técnicas respetuosas en el medio ambiente, como las que fomentan la calidad del suelo, evitando el agotamiento, la erosión y la degradación, o la eliminación de la contaminación de la naturaleza. También significa proporcionar condiciones de vida favorables a todos los miembros del ecosistema, ya que están estrechamente interconectados. Las prácticas ecológicas en agricultura orgánica mantienen el equilibrio necesario y ahorran recursos naturales. Por ejemplo, restauran la fertilidad del suelo con materias no sintéticas, abonos verdes y animales. Fomentan el reciclaje y la diversidad genética de las especies de la zona. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos acá una, frente al problema de la degradación del suelo, se nos plantea como una de las muchas soluciones, porque en realidad hay opciones, y en el programa de Aprende en Casa de ayer se ha mencionado también esto. Una solución o una forma de afrontar este problema es la agricultura orgánica, ¿no? Orgánica tiene que ver con vida, por supuesto, y uno diría, bueno, si toda la agricultura es vida, ¿no? Pero en realidad vamos a ver ahora, también vamos a ver un video que nos muestra la importancia de la agricultura orgánica, como su compañera ha mencionado, es una agricultura que intenta no usar químicos. Y es que ante, digamos, la importancia, la agricultura es una actividad muy importante económicamente a nivel mundial y obviamente el Perú también. Por tanto, hay un interés de producir más y más y más. El segundo video que vimos indicaba cómo el autor del video pensaba que, eh, y es una posición que él tiene, de que eventualmente, en algún momento de nuestro futuro, tal vez no se produzca suficiente comida para todas las personas del mundo, ¿no? Dado que la población mundial cada vez está aumentando más, ya somos más de 7.000 millones de personas. Más bien otros indican todo lo contrario, ¿no? Que tenemos suficiente tecnología para producir alimentos para todos. Y en parte eso también tiene que ver con el uso de lo que acá mencionan, los organismos genéticamente modificados. Y es que ya no nos basta pues la alimentación natural, sino que ahora muchos alimentos se mejoran en laboratorios y se pueden hacer alimentos que son más resistentes a las plagas. Ahora uno diría, bueno, está eso muy bien, ¿no? Genial. Pero el problema es que hay países como el nuestro que tienen tanta biodiversidad que no necesitan de esos alimentos genéticamente modificados. De hecho, en el Perú ese tipo de alimentos están prohibidos.
porque tenemos una biodiversidad pues enorme y podría haber contaminación de esos productos modificados genéticamente a los productos naturales, 100% naturales. Sin embargo, en otros países del mundo que no tienen nuestra biodiversidad, sí apuestan por la tecnología porque tienen muchos alimentos que producir y obviamente les interesa la cantidad de la alimentación, ¿no? Que producen. A nosotros nos interesa más la calidad de los alimentos que producimos que la cantidad, que también obviamente es importante, pero nuestro país tan biodiverso quiere producir calidad, ¿no? Y dado que tenemos todo lo que nos favorece. Entonces vamos a ver un videito sobre esto de la agricultura orgánica y en qué se diferencia a la agricultura común y corriente, ¿no? Que es obviamente, y sobre esto hay una pregunta, ¿no? Que vamos a volver sobre ella. Muy bien, entonces vamos otra vez al EduBlog. Bien. Y acá tenemos dos pequeños videos que nos hablan de la agricultura orgánica y les van a ayudar también a responder la pregunta que tiene que ver con esto. Veamos el primero. Antes que nada, me olvidé. Un momento, voy a apagar el micro, ¿eh? La agricultura orgánica es uno de los enfoques de la agricultura sostenible. Lo que distingue a este sistema de producción es que prohíbe casi todos los insumos sintéticos y es obligatoria la rotación de cultivos para fortalecer el suelo, contribuyendo así a proteger el medio ambiente. La agricultura orgánica en el mundo continúa creciendo a un ritmo acelerado, aunque solo un mínimo porcentaje de las tierras agrícolas del mundo tienen el certificado de ser orgánicas. Existen requisitos específicos para certificar la producción orgánica de la mayoría de los cultivos, actividades forestales y cosechas de productos silvestres. Australia es el país con el área agrícola orgánica más grande, seguido de Argentina y China. El movimiento de la agricultura orgánica inspira sistemas de alimentación saludables y sirve de inspiración para impulsar cambios necesarios en el sector agrícola. Agrotendencia TV, televisión que siembra un continente. Hola, un gusto saludarlos, esperando que se encuentren bien. Agro360 está ubicado en el sector Buenavista, Chao, departamento de La Libertad. A diferencia de nuestras anteriores entrevistas, hoy día nos encontramos en un campo de agricultura orgánica. Quien nos acompaña es Mario Chimocagua, que es el gerente de la empresa de Mi Jardín. Mario, un gusto de saludarte, gracias por este espacio, de estar aquí contigo y cuéntanos un poco cuál es el principal objetivo de Mi Jardín. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, mira, nosotros nos dedicamos a producir hortalizas y frutas orgánicas, certificadas, libres de pesticidas. Y lo que nosotros queremos hacer es llevar nuestra producción a la mayor cantidad de gente, ¿no? Darle la oportunidad a los consumidores, a las amas de casa de la ciudad, de poder disfrutar de verduras y frutas totalmente sanas y libres de residuos pesticidas. ¿Cuáles han sido los mayores logros de Mi Jardín en estos más de 10 años, Mario? Hace 2 años hemos logrado la certificación orgánica y hemos vuelto a pasar la auditoría este año con muy buenos resultados. También hemos ampliado nuestra canasta de productos para tener más variedad, ¿no? Y también hemos logrado una mayor concientización en nuestros clientes y un mayor interés de ellos hacia cómo es que se producen sus alimentos, ¿no? Nosotros siempre compartimos información con ellos y ellos están más al tanto de las cosas que hacemos aquí en el campo. Entonces se sienten más tranquilos y con más confianza, ¿no? en lo que están comiendo. ¿Cuáles son los próximos proyectos que se vienen de Mi Jardín? Queremos desarrollar nuevos planes de cultivo para más frutas orgánicas y también queremos invitar a nuevos agricultores a participar en esta iniciativa. Mario, muchas gracias por abrirnos tus puertas, por conocer este proyecto de Mi Jardín.
Cuéntanos qué tal te ha parecido esta entrevista y si algún productor quisiera sembrar agricultura orgánica o algún consumidor quisiera localizarnos, ¿cómo lo podrían hacer? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Cuando quieran pueden venir a visitarnos. Y sí, si alguien quiere contactarnos puede seguirnos por redes sociales, Facebook e Instagram, y nos puede buscar como @de-mi-jardín-orgánico. Muy gentil, Mario. Somos Agro360, agradecer la atención a toda nuestra comunidad de seguidores y seguiremos informándoles en nuestras próximas visitas, entrevistas de campo. Bien, entonces tenemos ahí los dos videos, el primero explicándonos, reiterando nuevamente lo que su compañera ha leído, como la agricultura orgánica es una agricultura sin químicos, sin tipo de elementos químicos que contaminen, cosa que por cierto ya ha pasado, ¿no? Hay diversas noticias que eventualmente por ahí alguna persona usó químicos para cultivar y parece que no tuvo las medidas adecuadas y algunas personas terminaron mal de salud al comer productos contaminados con esos químicos, ¿no? Lamentablemente, lo más seguro es que buena parte de lo que comemos ha sido producido con químicos, porque es lo que es más fácil, es lo más normal en el mundo, es lo que realmente los plaguicidas, como se llama, estos químicos que matan cualquier tipo de animal que puede dañar cultivos, usarlos es lo más común. Sin embargo, en muchos países del mundo se están prohibiendo porque algunos son muy fuertes y sin embargo en otras partes del mundo todavía se siguen usando y eso nos pasa a nosotros. En todo caso, hay obviamente químicos que son legales, pero no sería lo ideal. Sin embargo, seguramente comemos mucho de nosotros, lo que comemos diariamente y tienen pues, o fueron cultivados usando estos químicos. Y como hemos visto en el segundo video, el ejemplo de este negocio que, y eso es lo orgánico, ¿no? Producen sin nada de químicos, totalmente natural, con abonos naturales y además usando técnicas tan antiguas como la rotación de la tierra, ¿no? Que era el método que se usaba antes de la revolución industrial para cultivar y que no producía tal vez tanto alimento, pero producía un buen alimento. Entonces, obviamente, comer orgánico o comer alimentos orgánicos es más saludable que comer lo que normalmente comemos. Y entonces esto nos lleva a la actividad que vamos a ver ahora. Volvemos a la actividad ya para ver la parte final. Muy bien, entonces, en base a lo que se ha leído, a que su compañera lo ha leído muy bien, y los dos videos, dice que acá es que la agricultura orgánica ayudará con el problema de la degradación del suelo. Aquí entonces ustedes pueden explicar de qué manera puede hacerlo. Y creo que el texto y los dos videos nos muestran de qué manera esto puede suceder. Ahora, acá hay un pequeño texto, dice, restaurar las tierras contribuye a la creación del empleo, mayor seguridad alimentaria, recuperación de biodiversidad y disminución del efecto del cambio climático o del efecto del cambio climático. Además, aporta la recuperación verde frente a la pandemia de COVID-19 al crear una barrera contra la zoonosis, porque al recuperar paisajes naturales se disminuye el contacto directo entre asentamientos humanos y la vida silvestre. Y bueno, acá menciona soluciones a los problemas del suelo. Y aquí el texto nos habla de diferentes soluciones a los problemas del suelo, ¿no? Como mencionamos, la reforestación es tal vez lo más evidente para cuidar el suelo y evitar su degradación. El uso de abonos ecológicos, por ejemplo, el guano de las islas que nosotros tenemos, que se usa mucho acá en el Perú, pero que somos ricos en este recurso. La disminución de la contaminación en todas sus formas. La rotación de cultivos, en este caso, ¿no? ¿Y cuáles de estas soluciones para frenar la degradación del suelo podrían poner en práctica tú y tu familia? ¿Bien? Entonces, lean un poco más sobre estas soluciones, investiguen un poquito más y elijan cuál de estas cuatro, o piensen también muchos en familia, ¿no? En su familia, cuáles de estas soluciones podrían ustedes poner en práctica como parte de su familia
y obviamente, como siempre, el por qué, ¿no? Explicando el por qué. Muy bien, pregunto si hay algún tipo de duda. Esta vez hay tres preguntas, pero creo que las respuestas están acá mismo, ¿no? Aquí, de acá, este de acá y los videos, a esta, y bueno, de acá viene de aquí, ¿no? Y explicar por qué, ¿no? Me pregunto si hay algún tipo de duda sobre lo que tienen que hacer. Voy a dejar de compartir. ¿Hay algún tipo de duda? Nada. ¿Se entiende lo que van a hacer? No, profesor, todo claro. Gracias, Jacqueline. ¿Por ahí alguien tiene alguna duda? ¿Algo que comentar? ¿Todo se entiende? Entonces, si todo se entiende, para ir ya acabando, entonces, como siempre, recordarles, están ahorita 18, más de la mitad, entonces recordarles a aquellos que me están debiendo tareas del primer a segundo trimestre o del tercer trimestre, porque estamos en la actividad 29 y empezamos en la 23, que por favor envíen lo pendiente, en el caso del primer y segundo trimestre, solo de lo que se les envió a su correo, indicándoles lo mínimo necesario, envíen por lo menos ese mínimo necesario, para que pueda yo tener con elementos para poder evaluarlos. Y en caso del tercer trimestre, que estamos ahora, envíen, eso sí, todo, porque estamos de la 23 hasta la 28, ya estamos completando, estamos avanzando, y es importante para mí tener todas las evidencias de ese tercer trimestre, porque son las que estamos haciendo últimamente, y como se han dado cuenta, no son muchas preguntas, uno, dos, a veces tres, no más, así que está muy asequible para que ustedes lo puedan completar. Igualmente, eh, pedirles por favor que lean bien, que con mucha calma lo hagan, no apresuren, no me dejen preguntas en blanco, porque hay para responder todo. Siempre está todo para responder, no debe haber nada incompleto, háganlo bien porque eso influye en su resultado. Igualmente también animarlos a su vacunación cuando ya les toque el turno, si es que ya se han vacunado muy bien, y los que no, esperando nada más el turno para que ya estemos avanzando ese proceso que nos ayudará a volver al colegio el próximo año. Así que animarlos para que como ya muchos de nosotros que ya estamos vacunados, ustedes también estén mejor protegidos con la vacuna que les corresponda. Bien, entonces vamos a pasar la lista, un momentito por favor, la lista virtual. Muy bien, ya está. Y vamos a terminar la grabación que se enviará en un momento nada más.